Bueno, pues buenas tardes. Indudablemente hay que recordar que las mentes brillantes no nacen todos los días. Freud nació con una mente brillante y la aprovechó, porque hay quienes no la aprovechan por brillantes que hayan nacido. No se puede entender la historia del siglo XX y aún la del XXI sin el nombre de Sigmund Freud, sin el psicoanálisis comprendiendo y explorando lo que subyace a lo fenoménico, lo inconsciente, pues. Introducción. En un mundo en el que lo fácil y lo práctico son valor primordial y la imagen parece ser esencia, en un mundo en el que la perversión se solapa, se comparte, se niega y se tergiversa o al menos se minimiza, el psicoanálisis hoy es más actual, más necesario y más pertinente que nunca. Por eso seguiremos insistiendo en la cura por el habla, porque hablar libera, porque hablar es del orden del acto, porque es el lenguaje lo que nos diferencia del mundo natural y animal. Aun cuando amemos esos mundos e incluso los compartamos, somos, se supone, animales racionales, aunque la razón con frecuencia parece escasear. Principalmente, a pesar de que seamos animales racionales, somos principalmente seres de la cultura y a esta tendríamos que atenernos haciendo honor al principio de realidad y a la posibilidad de preservar la existencia de nuestro mundo. No a todas ni a todas parece importarles esto, pero afortunadamente aún habemos algunos ingenuos quizá, que seguimos pensando que lo humano debería prevalecer, que la visión cosificadora de los semejantes debería quedar tan abolida como la esclavitud, hasta donde sea cierto que ésta de veras ha desaparecido, porque yo he planteado algunas veces sobre la esclavitud del siglo XX con esas jornadas esclavizantes y pagadas barato. Consideramos que la ética debería ascender frente a la moral hipócrita descrita por Freud en varios de sus trabajos, que a la realidad fáctica, psíquica, hay que darle cabida, pero que a la mentira permanente, manipuladora y perniciosa jamás se le debería dar lugar. El mundo ha cambiado drásticamente. Los cambios siempre pueden ser bienvenidos, pero los que observamos en estos líderes de diferentes latitudes del mundo con el fin de cambiar lo que se ha llamado el orden mundial no puede dejar de sorprender. Lo que ocurre en el mundo se filtra al pensamiento y a la personalidad tanto de la sociedad, pero también de las personas en individual y principalmente los jóvenes que, como ya dije esta mañana en algunos comentarios, están en formación y desarrollo. La juventud, la niñez, es quizá lo más valioso que tenemos como cultura, pero cuando vemos el nivel de adicciones que se observan en este segmento de la población, cuando sabemos de los Terians que ya nos explicaba el doctor Sandoval esta mañana, jóvenes que descubrieron, dicen ellos, su identidad animal corriendo como gatos, asnos, perros, gallinas, tigres o lo que sea, no podemos sino preguntarnos qué está pasando, ya que nosotros no podemos ser irresponsables y conformarnos con que esto es, como dicen muchos, una moda más que va a pasar. Tampoco cuando vemos a los empijamados de los que hoy hablaré por toda la ciudad, a veces con mameluco, pantuflas y gorrito incluido. No podemos ser indiferentes, debemos preguntarnos por qué. ¿Será que estarán dormidos estos jóvenes, somnolientos por lo menos? Y algunos ya ni tan jóvenes. Es que la vestimenta siempre dice algo, tenemos que buscar leerlo.
No se diga a los jóvenes sicarios, claro, no se les va a criminalizar como lo hizo cierto gobierno de nuestro país que no los bajaba de ninis inservibles y criminales que en la guerra contra los mafiosos eran simples bajas colaterales. Pero sí se debe reconocer que cuando el boom del sicariato surgió, se popularizó aquella frase terrible que es esta: prefiero morir joven y rico que pobre y jodido como mi papá. Esta diferencia con respecto a lo que se aprecia y vale en la vida, solo entre una generación y otra, en la que lo material y utilitario van por arriba de la vida misma, nuevamente debería cuestionarnos. ¿Por qué? Si ante la desilusión y la desesperanza de poder tener una vida digna, incluso placentera por las condiciones laborales desfavorables, los jóvenes pueden optar por la vía mortífera, estamos muy mal. Optar por la vía, de ahí la importancia de la educación, las oportunidades, el afecto, la escucha. Es que sí puede haber acciones preventivas y sí podemos hacer algo. Por eso planteaba hace un rato en la plática del doctor Borbolla la resistencia. Tenemos que resistir individualmente y como sociedad, pero también tenemos que saber cómo resistir. Y para saber cómo resistir tenemos que estar enterados y no me puedo quedar en mi soliloquio sin que me importe nada ni nadie, que es un problema de la actualidad que ya se ha repetido varias veces. Tenemos entre todos, pero entre los jóvenes, con una pantalla enfrente que sorprende 8 horas al día y ni siquiera son las 8 horas que pudieran decir es porque estoy leyendo o porque estoy viendo algo productivo, sino nada más pasando el tiempo. No se trata entonces de criminalizar a la juventud, pero sí de cuestionarla, educarla, acompañarla, escucharla y sobre todo no temerle. Se le está temiendo a los jóvenes y a los niños. Todo tiene que ver con que es abusivo, falta de derechos humanos, es una cosa que no se puede decir nada. Si nosotros no dejamos de temer, tendremos una sociedad en la que crearemos hijos jóvenes tiranos y padres obedientes, y un mundo así iría al abismo directamente. ¿Cómo lo transubjetivo atraviesa la clínica? El gusto por el escollo es el ornamento de la perseverancia en el ser. Jacques Lacan en la carta robada de Edgar Allan Poe. Opto por lo complejo, aunque se dificulte la comprensión y se haga extenso el tiempo de reflexión, porque lo simple y lo obvio muy poco dice. Pensar, ampliar y profundizar el horizonte lleva tiempo. Mi plática sobre protegidos abandonados, niños y jóvenes de hoy, o de Edipo a Telémaco. Entre comillas, y así soy yo, porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Frase entre los jóvenes. Otra joya, me quiero así como soy y todo lo que hago es por mí y no por los otros. Me valen. ¿Qué frases terribles se comparten hoy entre la juventud? No es solo moral vieja la que produce espanto al escucharlas. Es que el análisis más superficial al respecto nos lleva a preguntarnos ¿dónde queda la razón, el argumento, la fundamentación que pueda respaldar el proceder? Proceder con frecuencia agresivo, disruptivo, irracional. La segunda frase alude al narcisismo maligno, a la no importancia de nadie ni de nada más que de él o ella. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Oigan, porque no vale espantarse de la situación y nada más. De mucho se culpa a la terrible pandemia que vivimos como humanidad hace apenas 6 años, pero indudablemente la semilla de lo que poco a poco y hasta ahora va dando los frutos que estamos observando ya estaba ahí. Las cosas no suceden espontáneamente ni de un instante a otro por generación espontánea.
Casi nadie, quizás solo los conservadores, los más tradicionales, los hombres y mujeres machistas, porque las hay, al sistema lo sostenemos todos, anhelen los tiempos del Padre Absoluto que encarnaba la ley sin adscribirse a la misma. Anhelen a aquel padre y aquella madre que controlaban con la mirada, y lo recordamos, el comportamiento de los hijos y más aún de las hijas, porque casi todo nos podía hacer pasar por libertinas. Textual: en el ámbito del alma es frecuente la conservación de lo primitivo junto a lo que ha nacido de él por transformación, afirma en su trabajo Freud en El malestar en la cultura de 1930. Entonces observamos que lo que pensamos que habíamos superado en cierta época vuelve a aparecer de manera drástica, absoluta y reforzada en otra, para posteriormente abandonarse, y así sucesivamente. Las familias de los 40s y 50s del siglo pasado querían poseer cuanto fuera posible, querían aparecer como capaces de consumir, de tener lo mejor, y cuanto más, mejor. Tenía que hacerse ostensible la riqueza como posibilidad. El matrimonio tradicional era incuestionable, y tener la mayor cantidad de hijos posibles también. La Iglesia regía la vida de la mayoría. Eso 40s y 50s del siglo pasado. Después vienen los 60s, un parteaguas en la historia. Aparecen los hippies, las comunas, se cuestiona el consumismo, la juventud se revela a las imposiciones de mostrar una buena imagen. La elegancia, concebida como lo había sido históricamente, queda reducida a nada. Para la juventud sesentera, eso era cosa antigua, costumbres de sus padres, no de ellos. Para muestra tenemos a los Beatles, modelo de la juventud del mundo en aquel lejano tiempo, que cambia el modelo de todo. Eso sí, aquella juventud tenía ideología clara. El movimiento del 68 no fue cualquiera. Se les decía rebeldes sin causa, y claro, ¿cómo iba a soportar el patriarca Díaz Ordaz la rebelión de las masas juveniles? Pero aunque los tiempos históricos son más largos que los individuales, las cosas cambiaron poco a poco, y hoy en muchos sentidos vivimos otro mundo, afortunadamente. A la luz de la situación actual, y también al escuchar las frases que inauguraron esta plática, podemos comprender qué equivocadas estaban las voces que gritaban a aquellos jóvenes del 68 rebeldes sin causa, porque causa tenían indiscutiblemente. Cuando parece que no se tiene causa es hoy. Me da la impresión que sí hay distancia entre John Lennon y su música y los reggaetoneros actuales, que usan 300 palabras de las 104,000 que nos dijeron que existen en la Real Academia. Pero la compulsión a la repetición, que puede enlazarse hasta cierto punto con el retorno de lo primitivo, nunca será exiliada, y menos en forma total. Llegaron los 80 y con esta década el neoliberalismo, el libre mercado, la incitación al consumo frenético y poco a poco la tecnología y el Internet, que se apoderaría de nuestras vidas para siempre. Vuelve la importancia de la imagen, del consumo, incluso de la familia tradicional, que cuestionó la generación de los 60s. Claro, no piden exactamente lo mismo ni de la misma manera. Incluso muchos quieren parecer liberales, no lo son. Basta un pequeño análisis para comprender que no lo son. Por eso tenemos gente como el energúmeno de la Casa Blanca, ese naranja Trump. Bolsonaro, hoy tras las rejas, vamos a ver cuánto tiempo. De los 7 enanos, o se viste así, Milei, y Verástegui, que bueno, ni hablar, entre otros. Quieren regresar a lo que ellos llaman los valores tradicionales, a una ideología que en realidad, en general, lo que esconde es perversión, y a veces ya de plano ni la quieren esconder. Son millonarios, políticos, empresarios, voraces, violentos, brutales,
clasistas, racistas, machistas y homofóbicos, por decirlo menos, que apuestan al engaño, que hacen creer a las mayorías, sobre todo a los pobres y especialmente a los jóvenes pobres, que deben aspirar a más, consumir, tener productos que los acerquen a los ricos, aunque sean piratas, como se dice, y que así serán aceptados algún día en ese círculo exclusivo. Nada más falso, jamás pertenecerán. Pero este grupo de jóvenes mantiene la ilusión y es llevado y actuado, así tal cual, llevado y actuado por el mercado, hoy el Dios, de tal manera que no le importará delinquir para lograr lo que falsamente el mercado y el capital le han prometido. Por cierto, si no lo logra, en una de esas no lo logra, será porque no se esforzó suficiente. Es la cultura de la meritocracia en la que nos quieren hacer creer que si no tuvimos éxito es quizá por flojos, tontos o incapaces, como si todas y todos tuvieran las mismas oportunidades. El problema de este discurso, de esta narrativa, es que no se cuestiona. Ese es un problemón. No se detiene mucha gente en el mundo a pensar si esto de veras es como se está planteando, sino que se entra en este rol, en esta carrera loca, y se siente frustrado aquel que no lo consiguió y hará lo posible, inclusive ser sicario, para conseguirlo. Quizá ya varios de ustedes se están preguntando qué tiene que ver esto con el psicoanálisis. Hombre, mucho. No somos mónadas intrapsíquicas, somos seres sociales, aunque también, como decía Freud, contrariando a Le Bon en Psicología de las Masas y el Análisis del Yo de 1921, seres de horda guiados por un jefe, o sea, una bola de orangutanes guiados por un jefe. Esto por nuestra animalidad tan ostensible, tan de plano sin disimulo. O quizás somos, como afirmaba Schopenhauer, como puercoespines, poseedores de unas espinas que pican si nos acercamos, pero si nos alejamos demasiado nos da frío. Así tenemos que andar buscando buena distancia. Fueron muchos los siglos durante los cuales la familia occidental se basó en la figura del padre como Dios patriarca, soberano, dueño de esposa e hijos. Su voluntad no podía ser contrariada, sus deseos tampoco. Así, la mujer tenía que acceder a ellos, pero no por eso podía disfrutar. Lo sexual era un pecado en ellos, en ellas, un derecho en ellos. La infidelidad se comprendía en los hombres por el solo hecho de serlo y porque cualquier hijo concebido fuera del matrimonio simplemente no sería reconocido y no pondría en peligro el legado. De ninguna manera ocurría lo mismo con la mujer, tanto por su condición femenina como porque era la encargada por naturaleza del embarazo y del parto. Pero nada dura para siempre, y aunque parecía inconcebible, las cosas cambiaron a lo largo de los siglos. Las mujeres se emanciparon, comenzó la rebelión. Desde la revolución industrial, ellas eran requeridas en las fábricas y además trabajaban eficazmente, al igual que los niños, eso sí, siempre relegadas y con salarios inferiores a los hombres. Durante las guerras y revoluciones a lo largo y ancho de nuestro mundo, las mujeres han tenido que tomar el trabajo tradicionalmente realizado por los hombres para la manutención de sus hijos. Esto ha significado en la historia una afrenta para los varones que de repente sienten que peligra su lugar. Las mujeres entonces hemos dado muestra de nuestras capacidades. Cuando los hombres y las élites se dan cuenta, quedaron un tanto descolocados. Su lugar de proveedores quedaba cuestionado y la capacidad de la mujer para desarrollar estas labores se afirmaba. Vamos viendo cómo quienes más hemos cambiado en este mundo precisamente somos las mujeres y de repente, no a todos, pero a muchos hombres, grupos de hombres, les ha costado mucho colocarse
en otro lugar frente a, digamos así, nuevas mujeres, que hemos decidido quizá no solamente ser esposas o amas de casa o madres, sino otras cosas. La anticoncepción, porque es muy importante el desarrollo y lo que ha sucedido, la anticoncepción e incluso la contracepción, el control sobre el propio cuerpo y el embarazo asistido, comenzó a cambiar el lugar del hombre padre omnipotente. La familia evidentemente ha cambiado y es importante ir viendo qué rumbo toma, porque seguramente no se trata de buscar pasar sin más del patriarcado al matriarcado. Sería exactamente lo mismo e igualmente negativo. Tampoco se deberían buscar venganzas. Tenemos que pensar y proponer otro modelo. Hablaba ya Miguel Sandoval de otros modelos económicos, como China, Rusia, otras cosas. Aquí estamos hablando de modelos de familia y sociedad. Por lo pronto, y como lo dice Rudinesco desde el título de uno de sus libros, observamos a la familia en desorden. Analizaremos ahora el lugar del padre tomando como eje de esta reflexión el complejo de Edipo que Freud presentó y el complejo de Telémaco que plantea Recalcati. La referencia más antigua del mito de Edipo se encuentra en la Odisea, en el capítulo La evocación de los muertos. En este, Epicasta, su madre, marcha a la morada del Hades a purgar el incesto, mientras Edipo, aunque con contratiempos, sigue reinando sobre los cadmeos de Tebas. El complejo de Edipo, como sabemos, toma su nombre de la tragedia griega de Sófocles, Edipo rey, hijo del rey Tebas, Layo, quien termina con la vida de su padre y ocupa su lugar como rey y también en el lecho de su madre, Yocasta. Edipo rey es víctima de su destino, ignoraba a quién había matado y con quién había contraído nupcias. En la teoría freudiana, la ignorancia de Edipo sobre sus orígenes es el modo en el que Sófocles puso en escena deseos inconscientes de incesto y parricidio. Así, Edipo es el hijo que simbólicamente quiere matar al padre, que compite con él por el amor de la madre. El padre lo amenaza con la castración. Así, el hijo acata la prohibición del incesto y camina a la exogamia respetando la autoridad del padre y su mandato. Así como tu padre serás, así como tu padre no te es lícito ser, afirma Freud. Esta ley simbólica de la castración, para Máximo Recalcati, podría llamarse ley de la palabra. Esta ley de leyes establece que siendo el humano un ser de lenguaje, solo puede manifestarse a través de la palabra. Hablamos, entre otras cosas, porque no podemos tenerlo todo. Dice Recalcati que la experiencia de lo imposible tiene cercana relación con la existencia del lenguaje. Pero no debemos tomar con pesimismo la imposibilidad, la impotencia, porque de esta precisamente depende la posibilidad de seguir deseando, del que hemos hablado hoy tantas veces. El deseo, sabemos, es metonímico, inalcanzable, a diferencia de la necesidad que debe saciarse. El deseo no se puede saciar y es esto lo que nos hace seguir viviendo y postergar la muerte, no solo biológica, sino psíquica. El padre del complejo de Telémaco transmite la ley a través de la palabra, pero también se inscribe en ella. Voy a repetir, el padre del complejo de Telémaco transmite la ley de la palabra, pero también se inscribe en ella. Tiene la palabra, pero no dice la última palabra, ya que ésta no puede ser dicha nunca. Siempre hay algo más que decir. Así, el hijo Telémaco siente que tiene un faro que lo orienta. Esto disminuye su ansiedad de aniquilación, de soledad, de desconcierto. El hijo Telémaco no tiene un padre amigo que compite con él, que busca negar el paso del tiempo y hasta la mortalidad. El padre, madre de hoy no es en general
aquel que sostiene, orienta, vincula y otorga presencia. Es una que busca desesperadamente pagar la culpa inconsciente de su ausencia y de su imposibilidad con dinero, con productos, con posibilidades de acceso al mercado para sus hijos. Si lo vemos con cuidado, estos padres compran el silencio de sus vástagos con artículos diversos, les cierran así la boca con los que los hijos les reclamarían, ya que se convencen ingenuamente de que tienen todo. Así lo creen también los progenitores, aunque esto, además de imposible, es delirante. Nunca se podrá tener todo. Aparentemente todo sale bien, parece un cuento feliz. El hijo se siente libre y padre y madre satisfechos y liberados de una maternidad que busca desconocer a toda costa. En el fondo, ni uno es libre ni el otro está satisfecho. El hijo vive experimentando angustias de todo tipo con las que lidia a través de conductas maníacas, adicciones, consumo desmesurado e insaciable que termina por esclavizarlo. El padre, por su lado, culpable, impotente, rebasado y observando que, aunque no quiera verlo, ese tiempo que se aferra en detener ya ha inscrito sus huellas en su propia corporalidad. Con todo este dicho se puede comprender por qué Recalcati habla de que vivimos un tiempo en el que el complejo de Edipo, planteado por Freud hace 100 años, no domina más la escena. Para nuestro autor, el padre hoy no es un rival al que el hijo quiere matar simbólicamente y que poco después éste tiene que aceptar que perdió la batalla edípica, que tiene que acatar la ley, abandonar el mundo endogámico e insertarse en la cultura. No, el padre del complejo de Edipo ya no es el de hoy, porque éste abandonó su lugar y se convirtió en amigo cómplice del hijo con el que se va de fiesta. El complejo de Telémaco es aquel en el que, al contrario de Edipo, el hijo no quiere matar al padre, quiere encontrarlo, lo espera, lo necesita. El hijo de hoy no quisiera sacarse los ojos por sus actos parricidas e incestuosos consumados, como Edipo. El hijo de hoy quisiera ver en el horizonte el regreso del padre, madre que sostiene la ley y la transmite, que valore el esfuerzo y el trabajo, que comprende la importancia de su lugar frente a los hijos y lo toma. Así, niños y jóvenes de hoy, por miles, sobreprotegidos, abandonados, sobreprotegidos porque padre y madre quieren pensar que respetar, entre comillas, todos sus deseos y cumplirlos a como dé lugar, principalmente en el ámbito material, porque tiempo no tienen, los hará felices, maduros, independientes y hasta agradecidos a sus vástagos. Y al mismo tiempo, estos niños abandonados a su suerte, a sus angustias, a sus berrinches, a su inexperiencia, a su intolerancia ante la menor frustración y a veces hasta la tiranía que complica sus vínculos virtuales en muchas ocasiones y su vida en general en una pesadilla. Segunda y última parte, los empillamados. Empiezo con una frase de Massimo Recalcati. El infierno hipermoderno consiste en la reducción de la libertad al puro arbitrio del capricho. La frase que pronuncié, porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana, describe perfectamente esta moda de salir en pijama, principalmente entre los jóvenes, que apareció durante la pandemia. Responder que algo se hace porque se nos da la gana deja ver la irracionalidad del acto. La transgresión sin argumentación alguna nos lleva directamente al absurdo. Es el deseo de confrontación violenta y sin motivos. Es la rebeldía sin causa a las reglas de la cultura. Estos jóvenes son parte de una generación en la que padre y madre estaban muy lejos, quién sabe dónde. Padre y madre que no lograron siquiera transmitir alguna vitalidad en los hijos e hijas, algún límite que nunca les hicieron saber
que somos seres de la cultura y que el instinto no se puede independizar del deseo que nos humaniza, pero que tal como lo dijimos antes, también nos limita. Quizás simbólicamente, los y las jóvenes que se han adherido a esta moda están diciendo algo en el fondo. Estamos dormidos, al menos adormilados. No queremos despertar, no sabemos qué decir porque casi nada sabemos. No nos interesa. No haremos el esfuerzo ni siquiera por vestirnos. ¿Para qué? Esto nos acerca a la idea de la depresión. Parece sintomático. Quizá haya en ellos la ilusión de curar su sufrimiento psíquico a través de esta conducta transgresora, infantil, inútil. No podemos dejar de ver ingenuidad en dicha ilusión. Es que no es así como vencerán su sentimiento de vacío. Efectivamente, logran atraer miradas, pero no unas que los nutran, que los vitalicen. Lo que no puede dejar de llamar la atención es que vivimos en un mundo anclado a la imagen, al culto a sí mismo, y al mismo tiempo estos jóvenes salen al mundo en una pijama que fue confeccionada precisamente para dormir, una prenda holgada, amorfa y que guarda olores de la propia biología, de nuestra animalidad, de la que, por cierto, a lo largo de los siglos nos hemos buscado alejar para integrarnos a la cultura. Salir en pijama es como dormir en traje, camisa, corbata, vestido, tacones. Llevar a la cama la polución del mundo externo. Falta higiene en uno y en otro caso. Hay además una confusión entre lo público y lo privado. Hay una suerte de exhibición de lo que debería quedar en la intimidad. Hay en esta y muchas otras modas una independencia y libertad sin deseo, y sin deseo propio no podemos hablar sino de esclavitud. Pero lo más grave es que es una esclavitud que se elige sin saber que se está eligiendo. No hay coacción, se entrega la vida y su belleza, su dinamismo y su pasión sin siquiera cuestionarse. Hay una convicción total en estos grupos de jóvenes de que hacen lo que hacen porque se les da la gana. Nunca han sido más esclavos. Y en el fondo de su corazón se encuentran como Penélope, madre de Telémaco, esperando a Odiseo, su marido, y como Telémaco mismo, esperando al padre-madre, transmisores de la palabra que los acerque al eros eterno platónico y que postergue la llegada de aquel tánatos igualmente inmortal. Muchas gracias.